En un pequeño pueblo olvidado, rodeado de colinas cubiertas de niebla, se encontraba una casa antigua con paredes de piedra desgastadas por el tiempo. Aisha, una joven sensible con un don para percibir lo que otros no podían, se mudó allí, buscando un nuevo comienzo tras la pérdida de su madre. La casa, heredada de una tía lejana, prometía tranquilidad, pero desde la primera noche, Aisha sintió que algo estaba mal. En la quietud de la medianoche, un sonido persistente de agua goteando resonaba en la casa, aunque todos los grifos estaban cerrados. El goteo era rítmico, casi hipnótico, como si alguien estuviera contando los segundos en la oscuridad. Aisha revisó cada cañería, cada esquina, pero no encontró ninguna fuga. Sin embargo, el sonido parecía provenir del baño del segundo piso, un lugar húmedo y frío que siempre olía a moho, sin importar cuánto lo limpiara. A medida que pasaban los días, Aisha comenzó a notar más anomalías. Cada vez que entraba al baño, sentía un escalofrío en la columna vertebral, como si unos ojos invisibles la observaran desde las sombras. Las luces parpadeaban sin razón, y el espejo del baño, cubierto de una fina capa de vapor, incluso sin agua caliente, parecía reflejar algo más que su rostro. Una noche, mientras se lavaba las manos, juró ver una silueta oscura detrás de ella en el espejo, pero al girarse, no había nada. El goteo se intensificó, y con él, una sensación de opresión que le dificultaba respirar. Aisha, que siempre había creído en las energías espirituales, empezó a sospechar que la casa guardaba un secreto ligado al agua. Decidió investigar la historia de la casa. En la biblioteca del pueblo, encontró registros de una tragedia ocurrida décadas atrás. Una mujer llamada Clara, antigua dueña de la casa, había desaparecido misteriosamente tras un accidente en el baño. Los rumores decían que Clara, desesperada por la pérdida de su hijo, había intentado contactar con él a través de un ritual que involucraba agua como portal al más allá. Algo salió mal, y desde entonces, los vecinos evitaban la casa, afirmando que estaba maldita. Aisha sintió un nudo en el estómago. El goteo, la humedad, la sensación de ser observada, todo apuntaba a que Clara, o algo que ella invocó, aún estaba presente. Aisha contactó a una anciana del pueblo, Doña Rosa, conocida por su conocimiento de lo sobrenatural. Doña Rosa explicó que el agua, cuando se estanca, actúa como un puente entre mundos, atrayendo energías negativas o entidades atrapadas. El baño, con su humedad constante y su espejo, era el epicentro de esta perturbación. Para limpiar la casa, Aisha debía detener el goteo y purificar el espacio. Armándose de valor, Aisha regresó al baño esa noche con velas, sal y hierbas que Doña Rosa le dio. Al entrar, el goteo se volvió ensordecedor y el espejo comenzó a vibrar. Aisha roció la sal y pronunció las palabras que le enseñaron, pero el aire se volvió pesado, y una voz susurrante, casi como un eco acuoso, le advirtió que no continuara. A pesar del miedo, Aisha perseveró. Encontró una grieta en la pared detrás del espejo, de donde emanaba una gota constante de agua turbia. Con una linterna, descubrió que la grieta conducía a una tubería rota, oculta tras la pared. Mientras trabajaba para sellarla, sintió una presencia fría a su espalda, pero no se detuvo. Al cerrar la tubería, el goteo cesó, y el aire se aligeró. Aisha colocó las hierbas en el baño y encendió las velas, sintiendo cómo la energía de la casa cambiaba. Clara, o lo que fuera, que habitaba allí, parecía desvanecerse. Por primera vez en semanas, Aisha durmió sin escuchar el goteo, sabiendo que había restaurado el equilibrio, pero también que la casa aún guardaba más secretos por descubrir. Tras sellar la tubería rota en el baño y purificar el espacio, Aisha sintió un alivio momentáneo en la casa antigua. El goteo había cesado, y las noches eran más tranquilas, pero una inquietud persistía. En el segundo piso, junto al baño, había un pequeño cuarto que su tía usaba como sala de oración. Aisha, buscando reconectar con su espiritualidad tras la experiencia con Clara, decidió usarlo para meditar. Colocó un pequeño cuenco de agua en el altar, pensando que simbolizaría pureza y prosperidad, como le habían enseñado. Encendió velas y quemó incienso, pero desde la primera noche, algo cambió. Las velas se apagaban sin motivo, el incienso
Despedía un olor extraño y su mente divagaba, incapaz de concentrarse. Durante sus meditaciones sentía un frío inexplicable, como si una presencia la rodeara, observándola. Aisha comenzó a notar más anomalías. Los libros de oraciones que dejó en el cuarto aparecieron con páginas amarillentas, como si la humedad las hubiera dañado, aunque no había agua cerca, salvo el cuenco. Una noche, mientras meditaba, el cuenco vibró levemente, y el agua formó ondas sin razón aparente. Asustada, Aisha sintió que el cuarto, en lugar de ser un refugio espiritual, se había vuelto opresivo. Recordó las palabras de Doña Rosa sobre el agua como un puente entre mundos. ¿Podría ser que el cuenco estuviera atrayendo algo? Decidió consultar nuevamente a la anciana. Doña Rosa, con el ceño fruncido, le advirtió que el agua en un espacio sagrado como la sala de oración podía romper su equilibrio. La energía espiritual requería estabilidad, y el agua, con su naturaleza fluida, podía abrir portales a entidades no deseadas. Doña Rosa explicó que la sala de oración debía mantenerse seca y pura. El cuenco de agua, aunque colocado con buenas intenciones, estaba perturbando la energía sagrada. Aisha regresó al cuarto esa noche, decidida a corregir su error. Al retirar el cuenco, el aire se volvió denso y las velas parpadearon violentamente. Una voz susurrante, similar a la que escuchó en el baño, parecía emanar del altar, pidiéndole que dejara el agua. Aisha, temblando, roció sal alrededor del altar y pronunció las oraciones que Doña Rosa le enseñó. Mientras lo hacía, sintió una resistencia, como si algo intentara detenerla. Las sombras en las paredes parecían moverse, formando figuras indistintas que la hacían dudar de su cordura. Aisha perseveró, recordando la fuerza que encontró al enfrentar la presencia en el baño. Vació el cuenco y limpió el altar con hierbas secas, sintiendo cómo el aire se aligeraba. Sin embargo, al tocar el cuenco, notó una inscripción antigua en su base, apenas visible. Decidió investigarla más tarde, pero primero completó el ritual de purificación. Al terminar, el cuarto se sintió más ligero, y las velas ardieron con firmeza. Sin embargo, esa noche, Aisha soñó con Clara, la mujer de la tragedia, quien le advertía sobre un espejo en la casa que aún guardaba secretos. Al despertar, Aisha supo que la sala de oración estaba limpia, pero la mención del espejo la llevó a sospechar que el baño, aunque purificado, aún escondía algo. El sueño de Aisha sobre Clara y el espejo la dejó inquieta. Aunque había sellado la tubería y purificado la sala de oración, el baño del segundo piso seguía siendo un lugar incómodo. El espejo, grande y antiguo, siempre estaba empañado, incluso en días secos. Aisha recordaba las veces que al mirarse en él, sentía una presencia detrás de ella, como un sombra fugaz que desaparecía al girarse. Decidió enfrentarlo. Una noche, armada con las hierbas y la sal de Doña Rosa, entró al baño. Al acercarse al espejo, notó que reflejaba algo extraño, una silueta borrosa que no era la suya. El corazón le dio un vuelco, pero se mantuvo, firme, decidida a descubrir la verdad. Aisha comenzó a limpiar el espejo con un paño seco, recitando las oraciones de protección. Mientras lo hacía, el goteo que había cesado volvió, pero esta vez venía del espejo mismo, como si gotas invisibles cayeran dentro de él. Al tocar el cristal, sintió un frío intenso, y el reflejo mostró una imagen fugaz de Clara, con los ojos vacíos, señalando la pared detrás del espejo. Aisha, con manos temblorosas, decidió desmontarlo. Con ayuda de una palanca, lo retiró, revelando una pequeña cavidad en la pared. Dentro, encontró una fotografía antigua de Clara con un niño, probablemente su hijo, y una nota escrita a mano que decía: «El agua me lo devolverá». La nota sugería que Clara había usado el espejo y el agua como parte de un ritual para contactar a su hijo fallecido. Aisha entendió que el espejo era el verdadero portal. Llamó a Doña Rosa, quien le explicó que los espejos, combinados con agua, podían amplificar la energía espiritual, atrapando entidades. Para cerrar el portal, debían romper el espejo en un lugar lejos de la casa. Aisha envolvió el espejo y lo llevó al bosque cercano, donde, bajo la luz de la luna, lo rompió en pedazos. Mientras lo hacía, escuchó un grito lejano, como si algo se liberara.
Al volver a casa, el baño se sentía diferente, más ligero, sin la opresión de antes. Sin embargo, la fotografía encontrada detrás del espejo seguía intrigándola. Decidió investigar más sobre Clara y su hijo, lo que la llevó a descubrir que la casa estaba construida sobre un terreno donde había un estanque abandonado, mencionado en los registros del pueblo. Aisha sospechó que este estanque podría ser la clave final para liberar la casa de cualquier energía residual. Aunque el baño y la sala de oración estaban purificados, la mención del estanque en la próxima parte de su búsqueda la llevó a prepararse para un nuevo desafío. Tras romper el espejo y purificar la sala de oración, Aisha sintió que la casa antigua estaba más ligera, pero la fotografía de Clara y la mención de un estanque abandonado en los registros del pueblo la inquietaban. Decidió explorar el patio trasero, donde, oculto entre hierbas altas y enredaderas, encontró un estanque cubierto de musgo, con agua turbia que apenas reflejaba la luz del sol. Por la noche, el estanque parecía emitir un leve resplandor, y Aisha escuchó murmullos, como si el agua hablara. Recordó las palabras de Doña Rosa. El agua estancada era un portal, y este estanque, olvidado durante décadas, podía ser la fuente de la maldición que envolvía la casa. Determinada a liberar el lugar, Aisha se propuso limpiarlo. Al día siguiente, con la ayuda de un amigo del pueblo, Karim, comenzó a drenar el estanque. Mientras trabajaban, el aire se volvió pesado, y el agua parecía resistirse, burbujeando, como si estuviera viva. Aisha sintió un escalofrío, similar al que experimentó en el baño y la sala de oración, pero más intenso. En el fondo del estanque, encontraron un objeto extraño, un medallón con la misma inscripción que el cuenco de la sala de oración. Aisha lo reconoció como un amuleto, probablemente usado por Clara en su ritual para contactar a su hijo. Doña Rosa, al verlo, confirmó que el estanque era el epicentro de la perturbación, un portal que Clara abrió accidentalmente y que nunca cerró. Doña Rosa instruyó a Aisha para realizar un ritual final. Debían drenar completamente el estanque, quemar el medallón y esparcir sal y hierbas purificadoras en el lugar. Esa noche, bajo un cielo sin luna, Aisha y Karim trabajaron juntos. Mientras vaciaban el estanque, las sombras a su alrededor parecían moverse, y una voz, ahora clara, suplicaba que dejaran el agua. Aisha reconoció la voz de Clara, pero esta vez no era amenazante, sino desesperada, como si temiera perder su conexión con el mundo. Aisha, con empatía, habló al aire, prometiendo liberar a Clara y a su hijo. Encendió las hierbas y esparció la sal, sintiendo una resistencia que hacía temblar el suelo. Cuando el estanque estuvo seco, Aisha colocó el medallón en una hoguera preparada. Al arder, un viento frío recorrió el patio, y una figura difusa, como un reflejo en el agua, apareció brevemente. Clara, sosteniendo la mano de un niño, sonriendo antes de desvanecerse. El aire se aclaró y el patio se sintió vivo, como si la naturaleza respirara de nuevo. Aisha supo que el portal estaba cerrado. Al día siguiente, cubrió el estanque con tierra fresca y plantó flores, transformando el lugar en un jardín que simbolizaba renovación. La casa, libre de la opresión, se llenó de luz y Aisha ya no sintió miradas ni escuchó goteos. Semanas después, Aisha investigó más sobre Clara y descubrió que el estanque fue construido por su familia como un lugar de recuerdo para su hijo, pero su dolor la llevó a usarlo en un ritual que atrapó sus espíritus. Al cerrar el portal, Aisha no solo liberó la casa, sino también a Clara y su hijo, permitiéndoles encontrar paz. La casa antigua, ahora un hogar cálido, se convirtió en un refugio para Aisha, quien aprendió a respetar el poder del agua y su conexión con lo espiritual. Cada noche, antes de dormir, revisaba los grifos y mantenía los espejos limpios, asegurándose de que ninguna energía negativa volviera. El pueblo, al notar el cambio, dejó de temer la casa, y Aisha, con su nuevo jardín floreciente, sintió que había honrado el pasado mientras construía un futuro lleno de armonía.